hermano adoptivo se acostó con mi prometida antes de la boda. Para empezar, ella nunca fue tuya, sonrió burlonamente. Sonreí y me aseguré de que no le quedara nada después de mi venganza. Son las 3 de la madrugada y me encuentro sentado, con los nudillos ensangrentados y apenas manteniéndome en pie. Decidí escribir esto mientras aún proceso todo lo que ha sucedido, con la esperanza de que alguien más pueda reconocer las señales de alerta que yo ignoré. Para entender bien el contexto, debo explicar que tengo un hermano adoptivo a quien llamaré Alex. Desde que mis padres lo trajeron a casa cuando yo tenía 4 años, él se convirtió en el niño dorado de la familia, mientras que yo me quedé en un segundo plano, como si fuera una opción secundaria. En cada cumpleaños, Navidad o reunión familiar, se notaba el esfuerzo desmedido que hacían por él, en contraste con mi rol como su hijo biológico, al que no sentían la necesidad de tratar de forma especial. Quizás, al no compartir la misma sangre, se veían impulsados a demostrar su cariño de manera exagerada. Alex siempre fue impecable, obtenía calificaciones perfectas sin apenas esfuerzo, lideraba equipos deportivos y parecía dominar cualquier actividad que emprendiera. Mientras tanto, yo era el niño normal. No es que mis padres no me cuidaran, siempre me brindaron lo esencial, pero existía esa sutil sensación de que Alex podía hacer lo que quisiera y yo simplemente debía conformarme. Recuerdo, por ejemplo, que mi padre se perdió mi graduación de secundaria porque Alex tenía un torneo de tenis el mismo día. Esa situación se convirtió en parte de nuestra normalidad. Avanzando en el tiempo, ahora tengo 32 años y Alex 30. Mientras él trabaja en una prestigiosa firma de inversiones, conduce un Tesla y vive en un ático con paredes de vidrio en el centro de la ciudad, yo forjé mi camino convirtiéndome en bombero y ascendiendo a teniente el año pasado, siendo el más joven de mi distrito. Amo mi trabajo, porque literalmente salvas vidas, pero para mis padres, mis logros jamás llegaron a compararse con los de Alex y su éxito en Wall Street. Todo parecía cambiar cuando conocí a Mia. Ella es increíble, inteligente, hermosa, con un toque de humor que me cautivó desde el primer instante. Por primera vez, alguien me veía no como el hermano de Alex, sino como Jake, el hombre detrás del bombero. Mia, diseñadora gráfica con un tatuaje de impresionantes figuras geométricas que, de algún modo, logra lucir con elegancia, y tras 3 años de relación, aceptó casarme conmigo sin dudarlo cuando le propuse matrimonio. Sin embargo, la situación se complicó cuando mis padres insistieron en que Alex participara en la planificación de la boda. Con sus contactos y esa facilidad para conseguir ventajas, se ofreció a encargarse de las reservas del hotel, justificando que yo ya tenía suficientes preocupaciones con mi trabajo. Durante la cena de ensayo, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que noté que hacía casi 1 hora que no veía a Mia. Recibí un mensaje suyo diciendo que se sentía abrumada y necesitaba salir a tomar aire. Al intentar llamarla, la llamada fue directa al buzón de voz. Fue entonces cuando me di cuenta de que Alex también había desaparecido. Al parecer, había salido a buscar hielo, pero lo extraño es que su coche no estaba en el estacionamiento. Una sensación de alarma, similar a la que sientes al llegar a una escena demasiado silenciosa en medio de una emergencia, invadió mi interior. Decidí revisar Instagram para enviarle un mensaje a Mia, y en una historia que había publicado brevemente antes de borrarla, logré distinguir el número de una habitación de hotel, el 312, claramente diferente a la nuestra. Con 3 años de relación, conocía el código personal de Mia, la fecha de cumpleaños de su hermana, y, además, revisé unos mensajes recientes de Alex. Entre textos de organización para la boda, aparecían mensajes de tono personal y coquetón, del tipo «No puedo esperar a verte esta noche». Sin pensarlo 2 veces, tomé la tarjeta de repuesto que Alex me había dejado para emergencias y subí al ascensor hasta la habitación 312. La ironía era abrumadora. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, solo interrumpido por el murmullo de una máquina de hielo y el eco de mis pasos temblorosos, al punto de casi dejar caer la tarjeta. La puerta se abrió con un pitido verde, y entré sin ser notado. Al principio, nadie gritó ni se apresuró a cerrar la puerta. Todos parecían quedarse paralizados, mientras mi mente se llenaba de preguntas sobre qué debía hacer en ese momento tan espantoso. La primera acción que se me ocurrió fue tomar fotografías en mi teléfono, para contar con evidencia. Fue entonces cuando Alex me vio. No intentó huir ni ocultarse, en lugar de eso, esbozó una sonrisa arrogante y dijo, «Para empezar, ella nunca fue tuya». Se acercó a su teléfono y me preguntó, como si nada, «¿Quieres ver los mensajes? ¿Desde cuándo sucede esto? ¿Cómo es que Mia me busca cada vez que estás en esos turnos de 24 horas? Mientras tanto, Mia lloraba como si fuera algo involuntario. Ese instante marcó un antes y un después. No se trataba simplemente de que Alex me hubiera quitado algo. Lo que dolía era ver cómo, tras años de aprovecharse de todo lo que me pertenecía, él se atrevía a pensar que había ganado. Respondí con una sonrisa fría y determinación en mis ojos, anticipando que pronto se arrepentiría de cada acción. Avancé y, sin dudar, lancé un gancho de derecha que impactó en su mandíbula. Alex se tambaleó,
sorprendido de que su siempre calmado hermano finalmente hubiera perdido el control. El impacto nos hizo chocar contra la mesa del hotel, derribando lámparas y el televisor, mientras Mia gritaba pidiendo que nos detuviéramos. Aunque Alex recibió varios golpes, no pudo competir con alguien que diariamente arriesga su vida para salvar a otros. Lo sujeté y lo empujé contra la puerta del baño, hasta que ésta se astilló. Con voz firme le grité: «Te aprovechaste de todo lo que era mío, Alex». Mi puño volvió a impactar su rostro, y entre carcajadas ásperas, lo empujé como al parásito inútil que siempre fue. «Nunca te llevaste nada, Alex, simplemente te hiciste cargo de mi basura», le dije, dejando claro que jamás podrías robarme lo que con tanto esfuerzo he ganado. Alex, tambaleándose y apenas en pie, comenzó a comprender que nunca estuvo preparado para enfrentarse a un hombre que se gana lo que tiene con sudor y sacrificio. Finalmente, la seguridad del hotel intervino para separarnos. Mis nudillos seguían sangrando, el ojo de Alex se hinchaba y sus labios se habían partido. Mientras me retiraban, observé a Mia, quien se aferraba a las sábanas como si éstas pudieran protegerla del desastre que había provocado. Con voz sorprendentemente serena, le dije: «Quédate con el anillo, la verdad es que es falso». Nunca lo fue, saboreando el impacto en su rostro al escuchar mis palabras. Más tarde, sentado en mi camioneta en el estacionamiento del hotel, llamé para cancelar el evento y contacté a mi jefe para pedir turnos extra la semana siguiente, cualquier cosa para mantenerme ocupado y distraerme. Después de pasar casi una hora en el coche, decidí llamar a mis padres para informarles de que la boda había sido cancelada, de manera simple y directa. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi madre me interrumpió: «¿Cómo es posible, Jake, que hayas atacado a tu hermano? Te criamos mejor que eso». Evidentemente, Alex ya había llamado y puesto su versión de los hechos, en ese típico movimiento de control de la narrativa. Mi madre, en shock, preguntó si él había mencionado algo sobre mi prometida. Con la voz quebrada, grité: «Sí, mi prometida». Esa no fue mi mejor muestra de autocontrol, pero la respuesta que recibí fue un silencio sepulcral. Poco después, mi padre intervino, afirmando: «Debe haber algún malentendido», mientras Alex insistía en que Mia se le había acercado, angustiada por sus dudas, y que él solo la estaba consolando. En ese instante, con mi madre estupefacta y mi padre tratando de mediar, comprendí que, una vez más, el niño dorado parecía ser intocable. Me encontraba sumido en una furia incontrolable, actuando de forma vulgar e irracional. Después de colgar la llamada, me quedé con el teléfono entre las manos, apretándolo tan fuerte que me dolían los dedos, mi cabeza latía con fuerza y mi corazón retumbaba en mi pecho. Sin embargo, ya no estaba seguro de si lo que sentía era únicamente ira. Era como si estuviera cayendo en caída libre, como si mi vida se hubiera dividido en dos y yo no supiera dónde iba a aterrizar. Mia se había ido, la boda se había cancelado, y mis padres, predeciblemente, se habían puesto del lado de Alex. Mientras tanto, Alex seguramente se encontraba en algún lugar, esbozando una sonrisa de satisfacción al haber escapado una vez más. En medio de ese torbellino, me asaltó una inquietante pregunta: ¿cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Era una traición impulsiva o acaso había sido un engaño continuo, una burla de meses, incluso de años? ¿Siempre había tenido Alex sus ojos puestos en lo que era mío? Y, de repente, otro pensamiento me revolvió el estómago: ¿fue Mia la primera? Repasé en mi memoria cada relación seria y cada mujer en la que había confiado, y una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Alex siempre había sido encantador y el centro de atención, sin que yo lo cuestionara jamás, hasta ese instante. Necesitaba respuestas, así que hurgué en mis contactos y marqué el número de Rebecca, uno que hacía años no utilizaba. Al contestar, la voz al otro lado dijo: «¿Quién es?». Yo respondí: «Es Jake». Después de una breve pausa, le pregunté sin rodeos: «Necesito saber algo sobre Alex. ¿Cuándo estuviste con él? ¿Alguna vez te fue infiel?». Rebecca soltó una risa seca, casi burlona, y replicó: «¿Infiel? ¿Después de 2 años me llamas de la nada para preguntar sobre su fidelidad? No sé en qué lío te has metido, pero yo ya no formo parte de eso». Con la voz más áspera de lo que pretendía, le insistí: «Necesito saber si él siempre ha sido así». Hubo un largo silencio hasta que, finalmente, ella dijo de forma fría: «Sigue adelante». Y colgó. Quedé mirando la pantalla, invadido por una ola de furia. Rebecca sabía algo, lo sentía, pero no estaba dispuesta a contármelo. No la necesitaba, aún tenía un trabajo por hacer. Guardé el teléfono en el bolsillo, giré la llave en el encendido y abandoné el estacionamiento con la determinación de enfrentar a mis padres al día siguiente, para mostrarles lo que su niño dorado había hecho. A la mañana siguiente, justo cuando estaba a punto de salir, sonó mi teléfono nuevamente. Era Rebecca. Con cierta aprensión, contesté, esperando otro episodio de desencuentro emocional, pero su voz sonaba distinta. «Jake, lamento lo de ayer». No sabía, no dije nada, simplemente esperé. Tras respirar hondo, añadió: «Hay algo que debes saber sobre Alex. ¿Podemos vernos?». Quedamos en reunirnos en un diner 24 horas, al que solía acudir tras mis turnos difíciles.
Cuando llegué, noté que Rebecca se veía diferente a como la recordaba, irradiaba confianza, aunque se notaba un nerviosismo latente. Mientras jugueteaba con su taza de café, se animó a hablar. Después de lo que él te hizo a ti y a Mía, mereces conocer la verdad. Sacó su teléfono y me mostró unas fotografías de un niño pequeño, de aproximadamente 18 meses, con rizos, ojos grandes y una ternura indescriptible. Este es Connor, tu sobrino, dijo con voz temblorosa. Al principio no comprendí, pero en un instante la revelación me golpeó como un peso descomunal. Alex tenía un hijo. ¿Por qué ocultaría algo tan importante? Rebecca se rió, aunque esa risa estaba desprovista de humor. Me explicó que, cuando le confesé mi embarazo, Alex había asegurado que arruinaría su imagen y se ofreció a pagar por un aborto. Al rechazarlo, me obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de pagos mensuales, exigiéndome que nunca revelara que él era el padre, especialmente a nuestros padres. Al mirar detenidamente las fotos, noté en el niño la misma hendidura en la mejilla derecha que tiene Alex. Imposible, pero aún había más. Rebecca deslizó capturas de pantalla de conversaciones y correos electrónicos donde Alex hablaba de otras mujeres mientras estábamos juntos, entre ellas algunas de Mía, iniciadas hace 6 meses, cuando Mía y yo ya estábamos comprometidos y hasta planeábamos la boda. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté incrédulo. Porque ya estoy harta de sus mentiras y tu familia merece conocer la verdadera cara de él, respondió con tono cortante. Luego, con una pausa tensa, añadió: hay algo más. Alex se está atribuyendo el crédito por tu trabajo en el departamento de bomberos. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes?, pregunté, atónito. Tony, de tu estación, ese tipo que siempre parecía demasiado interesado en mis ideas y que tiene un podcast sobre deportes extremos, me lo contó. Resulta que Tony ha estado alimentando a Alex con información sobre tus protocolos de seguridad y proyectos comunitarios, que él presenta a la Junta Municipal como si fueran suyos. Así consiguió el contrato con la ciudad el año pasado, usando tu plan de mejora para el refugio. Mi cabeza daba vueltas. El niño dorado había construido su imperio sobre mentiras, y yo ahora tenía la evidencia necesaria para derribarlo por completo. Rebecca, con voz más pausada, preguntó: ¿qué vas a hacer ahora? Sonreí, esa sonrisa que denota que estás a punto de tomar el control de tu vida. Voy a presentar a mis padres a su nieto mañana mismo, respondí. Le pregunté si quisiera acompañarme a casa de mis padres. Aunque al principio dudó por temor a violar el acuerdo de confidencialidad con Alex, ideé un plan. ¿Y si yo soy quien les cuente la historia y tú solo estés allí para confirmar los hechos? Después de meditarlo, asintió. Me parece bien. El domingo por la noche, llegamos a la casa suburbana de mis padres, aquella misma en la que ostentan una vitrina dedicada a los logros de Alex, mientras mis reconocimientos en el departamento de bomberos yacen olvidados en algún cajón. Al abrir la puerta, mi madre se mostró sorprendida. Rebecca, qué sorpresa, hace tiempo que no te vemos. Yo respondí con naturalidad. Ella está conmigo, mamá. Al ingresar, mi padre, acomodado en su sillón viendo golf, frunció el ceño al notar mis nudillos aún marcados. Jaque, si has venido a disculparte con tu hermano, él no está aquí, dijo. Lo sé, por eso he venido, contesté. Hay algo que ambos deben saber, añadí, haciendo un gesto para que Rebecca se sentara. Le mostré la primera fotografía de Connor en mi teléfono y se la entregué a mi madre. Mi padre se inclinó para observar mejor, exclamando con asombro: ¡qué lindo niño! ¿De quién es? Con voz temblorosa, respondí. Es mi sobrino, hijo de Alex. En ese preciso instante, el rostro de mis padres se tornó pálido y mi padre, apresuradamente, tomó el teléfono para examinar la imagen con incredulidad. Eso no puede ser. Si Alex tuviera un hijo, nos lo habría contado. Fue entonces cuando Rebecca intervino. Me obligó a firmar un acuerdo en el que prometí no hablar de esto, a pesar de que él paga una pensión. Jamás quiso reconocernos, ni a ti ni a mí. Deslicé el dedo para pasar a la siguiente foto y allí estaba Connor, en el parque, con ese hoyuelo familiar tan inconfundible. Dios mío, murmuró mi madre, se parece tanto a Alex a esa edad. Mi padre completó la frase con voz vacía mientras yo retomaba mi teléfono para mostrar las capturas de pantalla que Rebecca había compartido. La evidencia era contundente. Alex había engañado a todas sus parejas, incluso a mi prometida, durante al menos 6 meses. Mis padres quedaron atónitos mientras les iba mostrando mensaje tras mensaje, cada uno con su fecha y hora exactas. Continué explicando que además, Alex había estado robando mi trabajo a través de un hombre de mi equipo, presentándolo como propio ante funcionarios de la ciudad. Mi padre, negando con la cabeza, murmuró que debía haber alguna explicación. Fue en ese preciso instante cuando la puerta principal se abrió y apareció Alex con una sincronización casi perfecta. Al vernos reunidos en la sala, se quedó paralizado, sus ojos se fijaron primero en Rebecca y luego en el teléfono que yo sostenía. Una parte de su rostro estaba morada por el golpe, y con furia exclamó: ¿qué demonios hace ella aquí? Mi madre se levantó entre lágrimas y preguntó: ¿es verdad,
¿Tienes un hijo? La cara de Alex pasó por una serie de expresiones en cuestión de segundos hasta sentarse en una fría y calculada indiferencia. Rebecca está mentalmente inestable, ese niño podría ser de cualquiera, deja de mentir, replicó, a lo que Rebecca intervino con firmeza. Tengo los resultados de la prueba de ADN en mi bolso. Connor es tu hijo y estas personas son sus abuelos. Mi padre, con una expresión de decepción que lo hacía parecer más viejo que nunca, se puso de pie y dijo, confiamos en ti. Te apoyamos, siempre tratamos de que te sintieras parte de la familia, y esto es como nos devuelves esa confianza, mintiendo y hiriendo a tu hermano. Entonces, Alex soltó esa risa condescendiente que ya había escuchado 1.000.000 de veces. Oh, pobrecito Jake, siempre la víctima. ¿Quieres saber por qué Mia se acercó a mí? Porque se aburría, porque tú, pero no llegó a terminar su frase, ya que mi padre, algo que jamás había visto en mis 32 años, abofeteó a Alex. Fuera de mi casa, gritó con la voz temblorosa. Alex quedó paralizado, tocándose la mejilla donde había recibido el golpe sobre la marca que yo ya tenía. Con una mirada amenazante, continuó, muy bien, pero no esperes ni un centavo más de mi parte. Se acabaron las vacaciones, no te ayudaré con la hipoteca, ahora estás por tu cuenta. Con esas palabras, salió furioso, cerrando la puerta de un portazo. Mis padres se desplomaron en el sofá, mi madre lloraba abiertamente, repitiendo, lo siento tanto. Jake, no lo sabíamos, no lo vimos. No era la vindicación que esperaba, sino una sensación de tristeza profunda. Después de que Rebecca se retiró, me quedé conversando con mis padres durante un par de horas. Ellos tenían incontables preguntas sobre Connor. ¿Cuándo nació? ¿Tiene alguna alergia? ¿Le gustan los dinosaurios o los camiones? Les respondí que, al parecer, ambos le interesaban, aunque no era del todo seguro. El lunes por la mañana me dediqué a cancelar todos los preparativos restantes para la boda. Consejo profesional: cuando los proveedores se enteran de que tu hermano se acostó con la novia, de repente se vuelven muy flexibles con las políticas de reembolso. La mayoría devolvió al menos un 70%, incluso el salón, que supuestamente era no reembolsable. A los pocos que se portaron mal, les dejé saber que sus páginas de Yelp se llenarían de reseñas muy detalladas. Mientras tanto, Mia no paraba de bombardear mi teléfono. Primero llegaron mensajes de disculpas, luego acusaciones de que nunca me hiciste sentir especial, y que trabajaba demasiado, para después volver a suplicar perdón. El más reciente era un mensaje de voz en el que apenas se entendían sus palabras entre sollozos, confesando un gran error y afirmando que Alex la había manipulado. No la he bloqueado, simplemente dejo que esos mensajes se acumulen por si en algún momento los necesito. Además, es casi satisfactorio ver cómo se desmorona. El giro más interesante llegó el martes. ¿Recuerdan a Tony, de la estación de bomberos, el tipo que filtraba información a Alex? Lo confronté durante el cambio de turno y le expuse todo lo que sabía. Se puso pálido, balbuceando que solo hacía preguntas casuales sobre el horario y las políticas, e incluso que estaba orgulloso del trabajo de su hermano. Guarda esa charla, le dije, tienes dos opciones, ayudarme a derribarlo de una vez o iré hoy mismo al jefe a denunciar cómo duermes en los turnos nocturnos y cambias coberturas sin registrarlas. Tony optó por ayudarme. Con su colaboración, compilamos evidencia de todas las ocasiones en que Alex se aprovechó de sus conexiones para conseguir un trato especial. Entre ellas, la consultoría que realizó para la oficina del jefe de bomberos, donde básicamente se apropió de mis sugerencias de mejora en seguridad, presentándolas como propias durante reuniones con funcionarios municipales. Envié toda la documentación, con marcas de tiempo que demostraban que mis ideas habían sido concebidas meses antes de las innovaciones de Alex, al comité de ética de su empresa. Incluso adjunté una nota en la que se detallaba cómo había estado facturando a la ciudad por consultorías en protocolos de seguridad contra incendios, desarrollados por un verdadero bombero. Y no me detuve ahí. Recordarán que Alex insistía en encargarse de los arreglos del hotel para la boda. Resultó que cargó todos los gastos a la tarjeta de la empresa, suites premium, champán, y todo fue registrado como gastos de entretenimiento para clientes, completando un fraude corporativo junto con el robo de propiedad intelectual. El domingo, y de nuevo el miércoles por la mañana, recibí una llamada de Rebecca. Esta vez sus lágrimas eran de una extraña mezcla de tristeza y alivio. Me comunicaron que los padres de Alex deseaban conocer a Connor. Mi madre, impaciente, había pedido el número de Rebecca y la llamó a primera hora del lunes. Se organizó un encuentro en el parque para el jueves. Hasta donde sé, Alex aún no se ha enterado de este asunto. Rebecca mencionó que el depósito de la manutención infantil no ha cambiado, pero que pronto se regularizará. Le dije que no había inconveniente. El miércoles por la tarde, mi teléfono explotó con mensajes de Alex. ¿Qué demonios hiciste? Mi jefe me acaba de llamar para una reunión de emergencia. Eres una serpiente. No respondí, dejando que él se ahogara en su propia frustración. El jueves por la mañana, durante mi turno, la televisión de la estación mostró que la firma de inversiones de Alex estaba en el centro de una investigación ética. El ticker indicaba, bancario local suspendido. Mi capitán, al notar mi atención,
Se me acercó y comentó con cierto humor, ¿no es esa la empresa de tu hermano? Tratando de ocultar mi satisfacción, respondí que sí, y él añadió con tono burlón, el mundo está lleno de gente que intenta cortar esquinas. Luego, mirándome fijamente, me preguntó, ¿te ves tan contento por la cancelación de tu boda? Simplemente encogí los hombros. Mi capitán se rió y me advirtió, recuerda, teniente, no me hagas enojar. Ese mismo día, Mia apareció en la estación. Parecía destrozada, con los ojos hinchados, el cabello desordenado y un aire de total abatimiento. Se me acercó suplicándome, por favor, Jake, cometí un error terrible. No dije nada, simplemente me dirigí a mi camioneta, insinuando que si quería hablar, lo haríamos en privado, lejos de la mirada de mi equipo. Mia, visiblemente desesperada, trató de explicarse. Alex siempre estuvo pendiente, siempre estuvo ahí durante esos turnos de 24 o 48 horas. Interrumpí, si vas a culpar mi trabajo por tu infidelidad, al menos asegúrate de recordar bien el horario. Se estremeció, pero continuó, no es eso lo que quería decir, simplemente, me dejé llevar por esa atención y me sentí especial, pero lo nuestro era real. Es demasiado tarde para arreglar esto, lo dije con voz plana. Tú hiciste tu elección, tendrás que vivir con ella, le dije mientras sus lágrimas caían y sus manos temblaban, como si estuviéramos en medio de una escena dramática de película. Haré lo que sea, posponer la boda, ir a terapia, lo que haga falta, insistí, pero justo en ese instante mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Revisé la notificación y esbocé una sonrisa burlona antes de girar la pantalla hacia ella. La noticia era impactante, un banquero de inversiones había sido despedido por violaciones éticas y fraude corporativo. La sangre se le palideció al rostro. ¿Es Alex?, preguntó, con voz incrédula. Sí, parece que su carrera se acabó, adiós al Penthouse, adiós al Tesla, le comenté. Ella abrió la boca, pero luego se cerró en silencio, mientras él insistía en que todo era solo un malentendido, que sus detractores solo tenían envidia de su éxito. No pude evitar soltar una risa seca. ¿En serio crees en ese tipo? El que mintió sobre tener un hijo, el que se acostó con la prometida de su propio hermano, y tú pensabas que era honesto. Sus ojos se abrieron en confusión. ¿Qué?, replicó, con la respiración entrecortada. No lo sabías, ¿verdad? Alex tiene un hijo, le revelé. Saqué mi teléfono de nuevo, desplazar la imagen que me había enviado Rebecca, y se la mostré, un niño de rizos, sonriendo a la cámara. Este es Connor, el sobrino de tu exprometido, le expliqué. Ella se quedó mirando la foto, su rostro desbordando en apenas 2 segundos una mezcla de emociones. De repente, sonó su teléfono, el nombre de Alex parpadeaba en la pantalla. Dudó, y finalmente rechazó la llamada, con las manos aún temblorosas. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz vacilante. Ah, olvídalo, no es mi problema, respondí con sorna. Abrí la puerta de mi camioneta y subí, pero antes de irme, le lancé una última mirada. Si yo fuera tú, cuidaría bien de mí. Un hombre que lo ha perdido todo ya no tiene nada que perder. Sin esperar respuesta, arrancé y la dejé allí, en el estacionamiento, completamente destrozada. Para mí, ese lío ya no era asunto mío. Al volver a la estación, me encontré con Aaron, uno de los paramédicos que conocía desde hace años. Ella tenía la extraña habilidad de hacer que hasta los peores días parecieran llevaderos, como si cargara un peso invisible por todos. ¿Estás bien?, me preguntó, echando un vistazo a Mia, que aún permanecía fuera, con aire de heroína trágica de película. Exhalé profundamente. Sí, acabo de deshacerme del último escombro en mi vida, comenté. Luego, casi en tono de broma, Aaron me lanzó, ¿alguna vez vas a dejarme invitarte a un trago o sigues con esa actitud de lobo solitario que no confía en nadie? Parpadeé, la idea de volver a salir con alguien ni siquiera había cruzado por mi mente, pero la forma en que lo dijo, como si nada raro pasara, sin presiones, me pareció diferente. Dame unas semanas, respondí entre risas. Tienes una oportunidad, replicó con una sonrisa, y se marchó, dejándome con la extraña sensación de que tal vez avanzar no tenía por qué ser tan complicado. Mientras tanto, el desastre de Alex apenas comenzaba. ¿Recuerdas que lo despidieron por violaciones éticas y fraude? Pues eso fue solo el inicio. La Comisión de Ética no se conformó con despedirlo, lo denunciaron ante la Junta Reguladora Financiera. Ahora su licencia de corredor está en revisión, lo que básicamente significa que ya no tiene cabida en su sector. Su elegante tarjeta corporativa desapareció, y, pese a su alto salario, parecía vivir de cheque en cheque, entre deudas y con ahorros mínimos. Todo esto lo supe porque mis padres han estado recibiendo actualizaciones constantes de él, llamadas desesperadas pidiendo dinero. Es extraño que, por una vez, no sea yo el último en enterarme de las noticias familiares. Por otro lado, Mia también estaba en picada. Perdió su empleo en la firma de diseño, no por algún escándalo, sino porque dejó de presentarse tras la cancelación de nuestra boda. Su excompañera de cuarto,
que debía ser una de las damas de honor, me llamó la semana pasada para contarme que Mia se pasaba los días llorando en el sofá, sin buscar un nuevo trabajo, insistiendo en que arreglaría las cosas contigo. Le aconsejé que siguiera adelante, pero ella no quiso escuchar, y decidí bloquear su número para no lidiar con tanto delirio. La situación dio un giro inesperado anoche. Mientras veía el partido de hockey en casa, alguien empezó a golpear mi puerta alrededor de las 11 de la noche. Al asomarme, casi caigo. Era Alex, luciendo fatal. Con un ojo morado fresco, la ropa arrugada y el olor a cerveza barata impregnándolo, no daba ni remotamente la imagen pulida de banquero de inversiones que solía proyectar. ¿Puedo quedarme aquí?, balbuceó, intentando colarse a empujarme de lado. Cerré la puerta de un portazo. ¿Qué te pasó en el ojo?, le pregunté. Apenas lo notó, como si se hubiera olvidado de su existencia. Mencionó que había tenido un encontronazo en un bar, que un tipo lo había noqueado y que, para colmo, lo habían desalojado de su apartamento y obligado a vivir en un motel, donde hasta le declinaron la tarjeta. Lo más patético, no buscaba ni compasión, parecía esperar que yo lo dejara entrar sin cuestionamientos. Cuando ya estaba a punto de cerrar la puerta, él metió el pie en el umbral. «Soy tu hermano», dijo con voz temblorosa. Solté una risa fría. «No eres mi hermano, solo eres ese chico que mis padres recogieron y decidieron que valía más que yo», le repliqué con dureza. Su rostro se retorció, pero yo no le permití ni una palabra. Si hablamos de familia, un hermano de verdad no te apuñala por la espalda, no te roba, no se acuesta con tu prometida, y menos construye su carrera a costa de tu esfuerzo. Eres solo un mentiroso, un fraude y ahora, un indigente, le di sin contenerme. Quiso replicar, pero terminó apelando a su derecho por tener un trato preferencial, insistiendo en que eso seguía siendo válido, a pesar de todo lo sucedido. Enfurecido, aparté su pie con el mío y le solté. Ve a vivir con alguno de tus amigos banqueros o con Mia, si es que te quedan amigos, porque ahora ni siquiera tu padre quiere saber de ti. Con eso, lo dejé allí, mientras él seguía intentando entrar, gritando reproches de cómo yo había arruinado su vida y culpándome de su fracaso. Fue cuando noté que, por primera vez, parecía comprender que cada acción tiene sus consecuencias. Finalmente, en medio de aquella noche caótica, cambió su tono. Con voz suave y casi suplicante, dijo, «Necesito ayuda. Jaque, creo que tengo un problema con las drogas». ¿Siempre jugando a ser la víctima?, le respondí. «Alex, tienes un montón de problemas, pero ninguno es mi responsabilidad. ¿Dónde se supone que voy a quedarme?». Señalé un albergue en la esquina de Etipine, un lugar en el que yo había colaborado instalando un sistema de seguridad contra incendios el año pasado. «Diles que el teniente Reeb te envió», él murmuró, y su rostro se llenó de asco. «Un albergue, no soy ningún vagabundo». Cerré la puerta de un portazo. A partir de ahí, empezó a golpearla y a gritar todo tipo de improperios, acusándome de arruinar su vida, mientras seguía incrédulo de que la culpa fuera ajena a sus propias decisiones. La vecina, una detective jubilada, llegó a asomarse, y oí cómo Alex intentaba, sin éxito, persuadirla para que le prestara el teléfono. Al final, se fue, pero no sin gritar que esto no había terminado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. «Rebecca, Alex apareció en mi apartamento a las 3 de la madrugada exigiendo ver a Connor». Llamé a la policía, quienes se llevaron a Alex, pero me aconsejaron que solicitara una orden de restricción. Así que me dirigí al juzgado del centro para ayudar a Rebecca a presentar la documentación. Un amigo mío de la academia, que ahora es subteniente de la policía, se comprometió a acelerar el trámite. Mientras tanto, el ambiente familiar estaba al borde del colapso. Mi padre quería internar a Alex en rehabilitación, y mi madre se debatía entre el hijo en el que se había convertido y el que ella ayudó a crear. Yo solo trataba de proteger a los inocentes atrapados en el desastre que Alex dejaba a su paso. Al final, Alex se quedó sin nadie a quien engañar. Su rutina del niño prodigio ya no funcionaba cuando no le quedaba nada que saquear. No me regodeaba de su caída, pero tampoco perdía el sueño por ello. Él eligió su camino, quemó todos sus puentes, se llevó lo que no le pertenecía, y ahora se encuentra entre las cenizas, preguntándose por qué nadie le ofrece una salida. Las acciones tienen consecuencias, y yo me aseguraré de que las sienta todas, especialmente cuando se trata de traicionar a la familia, como acostarse con la prometida de tu hermano. La sensación de vacío que me dejó el mensaje de Rebecca fue breve. Apenas dejé el teléfono, llegó otro mensaje de Aaron. «Hey, teniente, ¿sigues sin querer ese trago? Se te acabaron las semanas solitarias». Sonreí y respondí, «Te debo una, ¿no?», con 3 puntos suspensivos y luego, «Damn right, el viernes a las 7. No llegues tarde». Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado, ni me revolvía en traiciones, bodas canceladas o en una lealtad familiar que nunca existió. Solo era un hombre haciendo planes con alguien que me veía tal como soy. Quizá esa, después de todo, era la mejor venganza posible.